Señora, el calibre Barrett .50 no es para principiantes. Quizás debería empezar con algo más manejable. La sonrisa condescendiente del empleado de la armería decía todo lo que sus palabras prudentes no decían. Las mujeres no pueden manejar rifles de verdad. A sus 31 años, con el pelo rubio recogido en una práctica coleta y unos tranquilos ojos azules que habían seguido blancos a distancias inimaginables para la mayoría de los tiradores, Sophia Wilson había escuchado variaciones de este desdén durante toda su carrera como tiradora. Había establecido 3 récords nacionales de tiro a larga distancia y poseía certificaciones que la mayoría de los francotiradores militares nunca conseguían. Pero entrar en una armería civil con ropa informal significaba partir de cero en sus suposiciones. Cuando solicitó con calma una prueba de tiro con el Barrett M82A1, a pesar de las risas escépticas, y un general de 3 estrellas entró por la puerta, reconociendo a la mujer que acababa de batir el récord de tiro de su unidad militar, establecido hace 20 años, a 2.420 metros, esos sonrientes empleados se darían cuenta de que, a veces, el principiante que pregunta por el rifle más pesado de la tienda es, en realidad, el tirador más peligroso del lugar. Sophia Wilson entró en Rocky Mountain Firearms, una conocida armería de Colorado Springs, un sábado por la tarde. Vestía de forma informal, vaqueros, una sencilla camiseta gris y botas de montaña. Nada que indicara su trayectoria como una de las tiradoras de precisión más consumadas en tiro competitivo. Había venido a Colorado a visitar a su familia y decidió echar un vistazo a las armerías locales durante su estancia. Rocky Mountain Firearms tenía fama de vender rifles de precisión de alta gama y de contar con un campo de tiro interior que permitía disparos a larga distancia de hasta 200 yardas. La tienda estaba llena de clientes de fin de semana, en su mayoría hombres, que buscaban rifles tácticos, pistolas y accesorios. 3 empleados atendían a los clientes, y Sophia esperó pacientemente en el mostrador hasta que se acercó un joven de 20 y tantos años con un polo de la tienda. ¿Puedo ayudarla a encontrar algo?, preguntó con un tono educado, pero con la ligera condescendencia que suele dirigirse a las mujeres en las armerías. Suponía que probablemente buscaba una pistola pequeña para portar oculta o tal vez un regalo para su esposo. Sí, me gustaría ver el Barrett M82A1 si tiene uno disponible, respondió Sophia con calma. El miembro del personal, cuya etiqueta decía Derek, se rió. No fue una risa completa, sino una risita desdeñosa que indicaba que pensaba que estaba bromeando o que no entendía lo que pedía. Señora, el Barrett calibre .50 no es para principiantes. Es un rifle de 22.7 kilogramos que dispara balas más grandes que un pulgar con un retroceso que puede derribar a alguien que no esté preparado. Quizás deberíamos empezar con algo más manejable. Tenemos algunos AR-15 excelentes que serían perfectos para... Conozco las especificaciones del Barrett, interrumpió Sophia con suavidad. 22.7 kilogramos cargado con un cargador de 10 balas dispara munición BMG 0.50 con una velocidad inicial de alrededor de 850 metros por segundo y un alcance efectivo más allá de los 1800 metros. Aún así, me gustaría verlo, por favor. La expresión de Derek mostró sorpresa al descubrir que conocía los detalles técnicos, pero su condescendencia apenas disminuyó. Bueno, claro. Pero te digo que ese rifle tiene una potencia de fuego considerable. La mayoría de los que lo prueban no pueden manejarlo bien. En realidad, está diseñado para uso militar, no para tiro civil. La condujo a la sección de rifles de alta gama, donde se exhibía un Barrett M82A1. Un enorme rifle antimaterial semiautomático que parecía más una pieza de artillería que un arma de fuego convencional. Los cartuchos de calibre .50 expuestos junto a él eran del tamaño de marcadores grandes. Cada cartucho era capaz de destruir bloques de motor o perforar vehículos blindados a distancias extremas. Aquí está, dijo Derek, sacando con cuidado el Barrett de la vitrina. Se vende por unos $12.000. La munición cuesta unos $5 por cartucho. Es una bestia.
Sofía examinó el rifle con profesionalidad, comprobando el mecanismo del cerrojo, el enorme freno de boca diseñado para reducir el tremendo retroceso y el sistema de montaje de la óptica. Sus manos se movían con la eficiencia de la práctica, lo que denotaba una gran familiaridad con rifles de precisión. Dererick la observó y pareció un poco menos despectivo. «Ya has disparado rifles antes», respondió Sofía con neutralidad. «¿Tienes tiempo disponible en el campo de tiro? Me gustaría probarlo». Otro miembro del personal, un hombre mayor llamado Carl, que había estado escuchando la conversación, se acercó. «Señorita, no solemos dejar que la gente pruebe el Barrett a menos que sean compradores serios. Solo la munición nos cuesta $50 por una sesión de 10 disparos. Y sinceramente, sin ánimo de ofender, ese rifle genera más de 80 libras-pie de energía de retroceso. Si no tienes experiencia con retrocesos fuertes, puede causar lesiones». «Entiendo los costos y las características del retroceso», dijo Sofía con paciencia. «Soy un comprador serio y tengo experiencia con rifles de precisión. Pagaré la munición y el tiempo en el campo de tiro». Carl y Derek intercambiaron miradas que transmitían claramente su escepticismo. Finalmente, Carl se encogió de hombros. «Tu dinero, pero voy a necesitar ver tu identificación y que firmes una exención de responsabilidad. Y Derek supervisará el campo de tiro para asegurarse de que se cumplan los protocolos de seguridad». 20 minutos después, tras el papeleo y el pago, Sofía estaba en el campo de tiro interior de la tienda con Derek de pie detrás de ella en el puesto de oficial de seguridad. El Barrett estaba colocado sobre un robusto banco de apoyo. El rifle era demasiado pesado para disparar sin apoyo. 10 enormes balas .50 BMG estaban en una caja cercana. Derek le dio instrucciones innecesarias en un tono que sugería que esperaba que fallara vergonzosamente. «Bueno, el retroceso va a ser considerable. Sujétalo firmemente. Inclínate hacia el rifle. Y hagas lo que hagas, no acerques demasiado la mira o te morderá la mira. El freno de boca es ruidoso, incluso con protección auditiva, así que prepárate. Empieza con un solo disparo para familiarizarte». Sofía ya había cargado el cargador en la recámara. Se giró y se colocó en una posición de tiro perfecta. Alineación corporal detrás del rifle. Soldadura de mejilla correcta en la culata. Mano de apoyo en la posición correcta. Dedo índice en el gatillo a lo largo del cajón de mecanismos hasta estar listo para disparar. Derek dejó de hablar, dándose cuenta de que sabía perfectamente lo que hacía. Sofía localizó el blanco a través de la mira telescópica, un blanco estándar a 200 yardas, lo que para las capacidades del Barrett era esencialmente un tiro a quemarropa. Controló su respiración, esperó a que se detuviera naturalmente y apretó el gatillo con suavidad. El Barrett disparó con un enorme estruendo que sacudió el campo de tiro interior a pesar de que el freno de boca dirigía los gases hacia los lados. El retroceso, de más de 80 pies libra, fue impresionante, pero la perfecta posición corporal y técnica de Sofía lo absorbió sin ninguna dificultad visible. No se inmutó, no se movió de su posición, simplemente accionó suavemente el mecanismo para cargar el siguiente cartucho. A través de la mira telescópica, Derek pudo ver el blanco. Un centro perfecto en la diana. Sofía disparó de nuevo. Otro centro perfecto. Luego un tercer disparo, cuarto, quinto. Para el sexto disparo, Derek ya no miraba por la mira telescópica. Miraba a Sofía con una expresión de total asombro. Ella disparaba el Barrett M82 a uno con la naturalidad de quien ha disparado miles de balas con rifles pesados. Su postura corporal no se alteró. Sus disparos se producían a un ritmo constante que indicaba una total comodidad con el retroceso y el funcionamiento del rifle. Para el 10º disparo, había metido los 10 cartuchos en un grupo de menos de 76 milímetros a 180 metros. Un disparo que sería impresionante con cualquier rifle, pero con un semiautomático calibre .050 que dispara balas de más de 700 granos, fue excepcional. Sofía limpió el rifle,
Cerró el cerrojo y lo dejó en el reposapiés, siguiendo el protocolo de seguridad perfecto. Se quitó la protección auditiva y se volvió hacia Derek con una leve sonrisa. El Barrett se maneja bien. Me lo llevo. Junto con una mira telescópica Nick Force y 500 balas. Derek se quedó sin palabras durante varios segundos. ¿Quién? ¿Quién eres tú? ¿Ese tiro? Nunca había visto a nadie disparar la Barrett así. Era una precisión profesional. Antes de que Sofía pudiera responder, oyeron un alboroto en la entrada de la tienda. Una voz autoritaria dijo: oí a la Barrett disparar desde su campo de tiro. Alguien está disparando calibre .50 aquí. Derek y Sofía regresaron a la tienda, donde había entrado un hombre mayor, de aspecto distinguido y con ropa de civil informal. Tenía unos 60 años, cabello canoso que indicaba claramente su pasado militar. Varios empleados estaban firmes. Al parecer, lo reconocieron. Carl, el miembro superior del personal, se acercó respetuosamente. General Morrison, señor, no esperaba verlo aquí hoy. Sí, tuvimos una prueba de tiro con la Barrett. El general Richard Morrison, un general de 3 estrellas que comandaba la unidad de puntería del ejército en Fort Benning, recorrió la tienda con la mirada hasta que sus ojos se posaron en Sofía. Su expresión pasó de la curiosidad a la sorpresa. Sofía Wilson, ¿qué demonios hace en una armería de Colorado Springs? Toda la tienda quedó en silencio. Carl, Derek y los demás miembros del personal miraban al general y a Sofía, completamente confundidos. Sofía sonrió con genuina calidez. General Morrison, me alegra verlo, señor. Estoy visitando a unos familiares en la zona. Pensé en echar un vistazo al panorama local de tiro. Morrison se acercó y le estrechó la mano con evidente respeto. Luego se volvió hacia el personal del taller, en especial a Derek y Carl, que aún procesaban este inesperado acontecimiento. ¿Saben, caballeros, a quién acaban de disparar con su Barrett?, preguntó Morrison, disfrutando de la confusión. Esta es Sofía Wilson. Tiene 3 récords nacionales de tiro a larga distancia, incluyendo el disparo de precisión confirmado más largo en la historia del tiro competitivo de Estados Unidos, 2.420 metros. Eso es más de 1,5 millas. También es la asesora de tiro civil que trabaja con nuestros programas de francotiradores militares, continuó, dirigiéndose directamente al ahora mortificado Derek. Hace 2 meses, la capitana Wilson, con una comisión de reserva, vino a Fort Benning y disparó contra nuestros mejores francotiradores militares en una competición de tiro a larga distancia. Ella venció a todos, incluyendo a tiradores con 15 años de experiencia, y estableció un nuevo récord de base que se había mantenido durante 20 años. El personal de la tienda permaneció en silencio atónito. El rostro de Derek palideció al recordar claramente sus comentarios condescendientes anteriores sobre que el Barrett era demasiado rifle para ella y le sugirió que comenzara con algo más manejable. Sofía, siempre amable, le sonrió a Derek. El Barrett realmente es un rifle bien diseñado. El sistema de control de retroceso funciona exactamente como se anuncia. Morrison no había terminado. Sofía es demasiado educada para decírtelo, pero yo no. Ese grupo de 200 yardas que acabas de verla disparar es mejor de lo que el 90% de los tiradores militares pueden hacer con el Barrett. Supongo, por sus caras, que le dijiste el típico discurso de quizás este rifle es demasiado avanzado para ti, con el que las tiradoras lidian constantemente. Carl fue el primero en encontrar la voz. Señor, señora, Capitán Wilson, le pido disculpas. No teníamos ni idea. La forma en que entraron, vestidos de manera informal, no indicaba su origen. Hicimos suposiciones que no debimos. Derek parecía querer que se lo tragara el suelo. Señora, lo siento mucho. Lo que dije sobre que no podía con ello, sobre empezar con algo más fácil. Me pasé completamente de la raya. Sofía negó con la cabeza. No podía saberlo. No suelo presentarme con mis credenciales de tiro,
pero esta es una lección. No des por sentado la capacidad de alguien por su apariencia o género. La mujer que pregunta por tu rifle más potente podría ser la persona más cualificada de tu tienda para dispararlo. El general Morrison asintió con aprobación. Exactamente, Sofía. ¿Qué te trae por las armerías civiles? Creía que tenía suficientes rifles para armar a un pequeño pelotón. De hecho, estoy buscando comprar un Barrett para los cursos de tiro a larga distancia que estoy desarrollando. Ahora doy clases de rifle de precisión. Enseño tanto a aficionados civiles como a asesorar a las fuerzas del orden. Tener un calibre .50 disponible para estudiantes avanzados sería valioso. Morrison se volvió hacia Carl. Supongo que le venderá al capitán Wilson esa Barrett al mejor precio posible, dado que probablemente será la mejor publicidad que su tienda haya tenido jamás. Carla sintió de inmediato. Por supuesto, señor. Señora. Le daremos el precio de distribuidor de la Barrett, la mira telescópica y la munición. Y si alguna vez necesita tiempo en el campo de tiro cuando esté por la zona, tendrá acceso ilimitado. Sería un honor para nosotros que dispare aquí. Morrison sonrió. Buena respuesta, Sofía. ¿Tiene tiempo para un café? Me encantaría saber de su programa de entrenamiento. Siempre buscamos maneras de mejorar nuestro currículo de francotiradores militares, y su perspectiva civil ha sido invaluable. Mientras tomaban un café en una tienda cercana, Morrison y Sofía hablaron sobre el entrenamiento con rifle de precisión mientras Derek estaba sentado en una mesa cercana. Morrison lo había invitado, en parte como una experiencia de aprendizaje. Derek Morrison dijo en un momento dado, lo que ocurrió hoy es algo que ocurre con demasiada frecuencia en los deportes de tiro y en el entrenamiento militar. Alguien no se parece a la imagen que uno tiene de un tirador experto. Quizás sea mujer, quizás sea mayor, quizás no tenga equipo táctico remendado, así que uno asume que es principiante. Continuó, Sofía no es solo una tiradora excepcional. Entiende la balística de largo alcance a un nivel que la mayoría de las personas con títulos en física no alcanzan. Puede calcular mentalmente factores ambientales, viento, temperatura, humedad y altitud más rápido que la mayoría de la gente con una calculadora balística, y puede enseñar esas habilidades a otros con mayor eficacia que la mayoría de los instructores militares. Sofía añadió, la comunidad de tiradores ha mejorado en cuanto a la inclusión, pero aún existe un sesgo implícito significativo. Cuando entro en una armería o un campo de tiro vestida de civil, recibo consejos condescendientes o actitudes despectivas probablemente el 70% del tiempo. Siempre se asume que soy inexperta y que necesito que me eduquen hombres que a menudo tienen una fracción de mis conocimientos de tiro. Derek, para su crédito, me escuchaba de verdad y se notaba su comportamiento anterior. Señora, ¿cómo empezó usted en el tiro de precisión? Si no le importa que pregunte. Sofía sonrió, claramente dispuesta a convertir la situación incómoda en una oportunidad de aprendizaje. Empecé a disparar con mi padre a los 12 años. Era un tirador de competición que me enseñó los fundamentos correctamente desde el principio. A los 16, ya competía en competiciones juveniles de rifle de precisión. Fui a la universidad con una beca de tiro, sí, existen, y estudié ingeniería mecánica con especialización en balística. Continuó, después de la universidad, competí profesionalmente mientras trabajaba como consultora de balística para fabricantes de municiones. Establecí mi primer récord nacional a los 24 años. Comencé a realizar consultoría militar a los 27 años cuando la unidad de puntería del ejército me pidió que ayudara a desarrollar un plan de estudios de entrenamiento de largo alcance. Ahora dirijo mi propia empresa de entrenamiento, donde enseño técnicas de tiro de precisión a civiles, fuerzas del orden y personal militar, intervino Morrison. Lo que Sofía, modestamente, no menciona es que sus métodos de entrenamiento han sido adoptados por múltiples unidades militares y agencias del orden. Ha revolucionado la forma en que enseñamos tiro a larga distancia al combinar principios de ingeniería con habilidades prácticas de tiro.
Sus estudiantes obtienen consistentemente mejores resultados que los estudiantes entrenados con métodos tradicionales. Derrick miró a Sofía con un evidente respeto renovado. Es increíble. Y casi no te dejo disparar la Barrett porque asumí que no sabías lo que hacías. Esa es la lección, respondió Sofía. En el tiro de precisión y en la vida, la capacidad no se determina por la apariencia ni la demografía. Se determina por el conocimiento, el entrenamiento y el rendimiento. Juzga a las personas por lo que pueden hacer, no por lo que asumes que pueden o no pueden hacer basándote en estereotipos. Morrison se levantó para irse. Sofía, mantengámonos en contacto sobre el desarrollo del programa de entrenamiento. Y Derek, acabas de recibir una clase magistral sobre cómo reconocer el talento sin importar su apariencia. No lo olvides. Después de que Morrison se fuera, Derek regresó a la tienda con Sofía. Cuando llegaron, Carl ya había preparado la documentación de compra del rifle Barrett al precio acordado con el distribuidor, un ahorro de casi 3,000 pesos sobre el precio de venta al público. Mientras Sofía completaba la compra, Carl se dirigió al personal reunido. Todos, quiero que conozcan a la capitana Sofía Wilson como es debido. Es campeona nacional de tiro de precisión, posee múltiples récords de larga distancia y entrena francotiradores militares. Y hace una hora, casi no la dejamos disparar nuestro Barrett porque hicimos suposiciones estúpidas. Se volvió hacia Sofía. Señora, le debemos una disculpa, pero más que eso, le debemos un reconocimiento. ¿Estaría dispuesta a hacer una demostración de rifle de precisión aquí en la tienda? ¿Quizás una clase de fin de semana para nuestros clientes? Le pagaríamos su tarifa normal de instructor y sería un honor recibirla. Sofía consideró la oferta. Estaría encantado de hacer una demostración en clase, pero tengo una condición. La clase debe ser explícitamente abierta y acogedora para las tiradoras. Sin actitudes condescendientes, sin suposiciones sobre quién puede o no manejar diferentes. Rifles. Los deportes de tiro deberían ser inclusivos. Carla sintió de inmediato. Totalmente de acuerdo. Lo dejaremos claro en toda nuestra promoción. Durante las semanas siguientes, Rocky Mountain Firearms promocionó una próxima clase de tiro con rifle de precisión impartida por la campeona nacional Sofía Wilson. La respuesta fue abrumadora. Tuvieron que limitar la asistencia a 30 estudiantes y crearon una lista de espera. El día de la clase, Sofía llegó y se encontró con un grupo diverso de estudiantes. Tiradores experimentados que querían mejorar sus habilidades, principiantes ansiosos por aprender de un campeón, y notablemente, 8 mujeres que se habían inscrito específicamente porque el material promocional enfatizaba la inclusión. Derek, quien había solicitado permiso para ayudar con la clase como experiencia de aprendizaje, ayudó a preparar el equipo. Había pasado las últimas semanas investigando el historial competitivo de Sofía y estaba claramente avergonzado por su actitud inicial. Sofía comenzó la clase con lo básico. El tiro con rifle de precisión no se trata de fuerza ni tamaño. Se trata de comprender la física, dominar los fundamentos y mantener la disciplina mental. Algunas de las mejores tiradoras de larga distancia que conozco son mujeres porque el deporte recompensa la paciencia, la atención al detalle y la técnica. Conocimiento, no agresión física. Demostró principios usando el calibre Barrett 0.50 que lo había iniciado todo. Este rifle genera un retroceso significativo, pero controlar el retroceso se basa en la técnica, no en la fuerza. Una postura corporal adecuada, una buena configuración del equipo y comprender cómo trabajar con el rifle en lugar de luchar contra él marcan la diferencia. Uno de los estudiantes, visiblemente escéptico, preguntó, ¿pero no son los 23 kilogramos del Barrett demasiado pesados para que los tiradores más pequeños los manejen con eficacia? Sofía sonrió. Claramente esperaba esta pregunta. Probemos esa suposición. Sara, ¿te gustaría intentarlo? Sara, una de las alumnas, que medía aproximadamente 1,60 metros y pesaba unos 50 kilogramos, parecía nerviosa, pero asintió.
Sofía dedicó 10 minutos a enseñarle a Sara la configuración y la técnica de tiro correctas de la barrette, la posición corporal, el control del retroceso y la imagen de la mira. Luego, le pidió a Sara que disparara 3 rondas a un blanco a 180 metros. Los 3 disparos se agruparon a menos de 10 centímetros del centro. La clase estalló en aplausos. Verás, Sofía dijo que Sara acaba de disparar la barrette con eficacia en 10 minutos de instrucción. No se trata de su tamaño físico. Se trata de la técnica adecuada. Esto se aplica a casi todos los aspectos de los deportes de tiro. La técnica supera a la fuerza. A lo largo de la clase de Dayong, Sofía enseñó conceptos avanzados mientras reforzaba constantemente el mensaje subyacente. La excelencia en el tiro proviene del conocimiento y la práctica, no de encajar en una imagen estereotipada de cómo debería verse un tirador. Durante un descanso, una de las alumnas se acercó a Sofía en privado. Capitán Wilson, gracias por esta clase. Llevo años queriendo dedicarme al tiro de larga distancia, pero cada vez que fui a una armería o al campo de tiro, me trataron como si fuera estúpida o como si solo estuviera allí por mi novio. Me estás demostrando que las mujeres pueden destacar en este deporte. Sofía asintió con comprensión. He lidiado con esa actitud durante toda mi carrera como tiradora. Incluso después de batir récords nacionales, sigo en algunos entornos y tengo que demostrar mi valía desde cero. La clave es no dejar que las suposiciones de los demás definan tus capacidades. Aprende, practica, compite y deja que tu rendimiento hable por sí solo. Al final de la clase, varios estudiantes habían mejorado significativamente su tiro a larga distancia. Y lo que es más importante, el ambiente había cambiado. Los estudiantes varones que habían llegado con prejuicios inconscientes sobre las tiradoras veían a mujeres en la clase disparando con igual o mejor precisión. Dererick se acercó a Sofía al terminar la clase. Señora, quiero agradecerle de nuevo por convertir mi ignorancia en una oportunidad de aprendizaje. He aprendido más de esta experiencia que en años de trabajo en la tienda. Voy a ser mejor reconociendo la habilidad sin importar quién entre por esa puerta. Sofía sonrió. Eso es todo lo que puedo pedir. La comunidad de tiro necesita más personas que juzguen basándose en el rendimiento y no en suposiciones. 3 meses después, Sofía recibió una invitación para asistir a una ceremonia formal en Fort Benning. El general Morrison la había nominado para un premio al servicio civil militar en reconocimiento a sus contribuciones al entrenamiento de puntería del ejército. En la ceremonia, Morrison habló sobre el impacto de Sofía. La capitana Wilson ha revolucionado la forma en que abordamos el entrenamiento de tiro a larga distancia. Sus métodos han mejorado las tasas de calificación en más de un 30%. Y lo que es más importante, ha demostrado que la excelencia en el tiro de precisión proviene del conocimiento, la dedicación y la habilidad técnica, no de cumplir con las expectativas tradicionales sobre quién debería ser un tirador. Después de la ceremonia, Morrison le dijo a Sofía en privado, ese día en la armería fue perfecto. Esos miembros del personal aprendieron una lección inolvidable sobre las suposiciones y la capacidad. Se corrió la voz entre la comunidad de tiro sobre lo sucedido. Te has convertido en una leyenda en los círculos de tiro de Colorado. Sofía se rió. No pretendía hacer una declaración. Solo quería comprar un rifle. Precisamente por eso fue tan efectivo, respondió Morrison. No necesitabas anunciar tus credenciales ni exigir respeto. Simplemente demostrabas capacidad, y eso decía más que cualquier palabra. Durante los años siguientes, la reputación de Sofía siguió creciendo. Su empresa de entrenamiento se expandió, enseñando a cientos de estudiantes al año. Estableció 2 récords nacionales de largo alcance adicionales, incluyendo uno de 2.850 metros que aún se mantiene. Y se convirtió en una firme defensora de la inclusión en los deportes de tiro, hablando con frecuencia sobre el sesgo inconsciente y la importancia de juzgar a los tiradores por su rendimiento en lugar de su apariencia. Rocky Mountain Firearms se convirtió en uno de sus lugares habituales de enseñanza.
Carl y Derek transformaron la cultura de la tienda, implementando capacitación para todo el personal sobre servicio al cliente inclusivo y evitando suposiciones sobre la capacidad basadas en la demografía. Con frecuencia hacían referencia al día en que un principiante entró preguntando por su barret y resultó ser un campeón nacional. La tienda creó una exhibición en honor a la visita de Sofía, con el blanco de su prueba de tiro con una barret, con los 10 disparos agrupados en 3 a 200 yardas, junto con información sobre sus logros competitivos. Una placa decía, la excelencia no se anuncia sola. A veces, la persona más capaz de la sala es la que subestimaste. 5 años después del incidente inicial en la armería, Sofía fue invitada a hablar en una convención nacional de tiro deportivo sobre inclusión y diversidad en el tiro competitivo. Durante su discurso, contó la historia de cómo entró en Rocky Mountain Firearms y fue descartada por ser incapaz de manejar una barret calibre .50. El miembro del personal se rió cuando pregunté por la barret, dijo al público. Me sugirió que empezara con algo más manejable. No tenía ni idea de que había disparado miles de balas con rifles calibre .50 y tenía varios récords nacionales de larga distancia. Continuó, pero esto es lo importante. No lo culpo personalmente. Estaba actuando basándose en prejuicios implícitos que nuestra sociedad y nuestra cultura de tiro han reforzado. Probablemente nunca había visto a una mujer manejar una barret con eficacia. Sus suposiciones provenían de una experiencia limitada, no de malicia. Sofía concluyó con su mensaje principal. La solución no es enojarse con quienes nos subestiman. Es demostrar constantemente capacidad, ser amable al demostrar que las suposiciones son erróneas y crear entornos donde todos sean juzgados por sus habilidades y no por su apariencia. Así es como cambiamos la cultura, interacción a interacción, mostrando en lugar de contando. El público, que incluía a muchas tiradoras que habían sufrido un trato despectivo similar, la ovacionó de pie. Después de su discurso, decenas de personas se acercaron para compartir sus propias historias de haber sido subestimadas y luego demostrar sus capacidades. Muchos reconocieron a Sofía como la inspiración para persistir en los deportes de tiro a pesar de los prejuicios. Una joven le dijo, leí la historia de tu armería en Internet. Había dejado el tiro competitivo porque estaba cansada de que me trataran con condescendencia y me ignoraran. Pero tu historia me recordó que sus suposiciones sobre mí no eran la realidad. Volví a disparar y el mes pasado gané mi primera competición de rifle de precisión. Sofía sintió lágrimas en los ojos. Por eso comparto estas historias, no para quejarme de los prejuicios, sino para demostrar que podemos superarlos con el rendimiento y la gracia. 10 años después del incidente de Barrett, Sofía publicó un libro sobre tiro de precisión con rifle que se convirtió en el texto de referencia estándar para tiradores de larga distancia, tanto civiles como militares. El libro combinaba información técnica sobre balística con instrucciones prácticas de tiro y capítulos sobre los aspectos mentales del tiro de precisión. En la introducción, escribió, este libro es para todo tirador al que le han dicho que no puede hacer algo porque no encaja en la imagen mental que alguien tiene de cómo es un verdadero tirador. La excelencia en el tiro, como la excelencia en cualquier campo, proviene del conocimiento, la práctica y la dedicación, no de seguir estereotipos. El libro se convirtió en lectura obligatoria en múltiples ámbitos militares. Programas de entrenamiento de francotiradores y vendió más de 100.000 copias en su primer año. Derek, el empleado de la armería que inicialmente había despedido a Sofía, la contactó por redes sociales. Dejó su trabajo en una tienda y se convirtió en instructor de tiro profesional. En su mensaje, escribió, Capitán Wilson, quiero que sepa que mi interacción con usted cambió por completo mi carrera y mi perspectiva. Después de ese día, me obsesioné con comprender bien el tiro de precisión. Regresé a la universidad, estudié física y balística, y finalmente me convertí en instructor. Pero lo más importante es que me enseñó una lección sobre humildad y suposiciones que llevo a cabo en cada interacción con los estudiantes. Ahora nunca juzgo la capacidad por la apariencia,
y les enseño a mis alumnos el mismo principio. Gracias por ser paciente con mi ignorancia y convertirla en una lección. Sofía respondió, Derek, tu mensaje significa más para mí que cualquier premio de tiro que haya recibido. El hecho de que hayas aprovechado esa experiencia para crecer y mejorar demuestra un carácter auténtico. Eres exactamente el tipo de instructor que la comunidad de tiro necesita, alguien que aprendió de sus errores y se comprometió a hacerlo mejor. Sigue enseñando con esa mentalidad abierta. A los 41 años, Sofía fue reconocida por el Salón de la Fama de los Deportes de Tiro, la persona más joven jamás incluida y una de las pocas mujeres en la historia de la organización. En la ceremonia de incorporación, pronunció un discurso que hizo llorar a muchos del público. Cuando empecé a disparar a los 12 años, las mujeres en los deportes de tiro de precisión eran escasas, comenzó. Me enfrenté al escepticismo, a actitudes despectivas y a gente que creía sinceramente que las mujeres no podían competir en los niveles más altos del tiro a larga distancia. Durante años, tuve que demostrar constantemente mi valía, no por falta de habilidad, sino porque no cumplía con las expectativas de la gente sobre la apariencia de una tiradora campeona, continuó. Pero seguí disparando. Seguí aprendiendo. Seguí compitiendo. Y, con el tiempo, mi rendimiento se volvió innegable. Récords que hablaban por sí solos. Resultados de entrenamiento que demostraban la eficacia de mis métodos. Estudiantes que triunfaron gracias a las técnicas que les había enseñado. Sofía observó a la diversa audiencia. Más mujeres y tiradores jóvenes que en anteriores ediciones del Salón de la Fama. Ceremonias. A cualquiera que se enfrente a barreras similares en los deportes de tiro o en cualquier otro campo, no espere permiso para demostrar su excelencia. No permita que las suposiciones de los demás definan sus capacidades. Aprenda su oficio a fondo. Dedíquese al máximo nivel posible y deje que sus resultados hablen más fuerte que sus dudas. Concluyó con palabras que se citarían durante años. Una vez entré en una armería donde el personal se rió y dijo, las mujeres no pueden manejar el calibre Barrett 50. No discutí con ellos. No exigí respeto. Simplemente les pedí que dispararan el rifle. Y cuando disparé 10 balas en un grupo de 3 pulgadas a 200 yardas, su risa se convirtió en respeto. Así es como se cambia la opinión, no hablando de sus capacidades, sino demostrándolas tan claramente que las suposiciones se derrumban ante la evidencia innegable. La ovación de pie duró 5 minutos. Sofía Wilson había sido objeto de burlas del personal de la armería, que asumía que una mujer no podía manejar armas de fuego serias. Un general de 3 estrellas había entrado y reconoció ella, la tiradora que batió récords y que dominó a los mejores francotiradores de su unidad militar. Su gracia al manejar la situación, su disposición a convertir el trato desdeñoso en una oportunidad de aprendizaje y su constante excelencia durante décadas cambiaron no solo las actitudes individuales, sino la cultura organizacional en torno a la inclusión en los deportes de tiro. Porque a veces la mujer que pregunta por tu rifle más potente es en realidad la tiradora más peligrosa de la sala. Y la lección que se aprende cuando las suposiciones se topan con la realidad puede cambiar no solo la perspectiva de una persona, sino la actitud de toda una comunidad hacia el reconocimiento de la excelencia, independientemente de quien la demuestre. Gracias por ver el video. Si te gusta este video, suscríbete para ver más historias increíbles como esta.